Tienes que aprender. Bueno, sí. Ok. ¿En qué íbamos? Lo que tuvo que enfrentar Caleb. O sea, la fe. ¿Cómo es la fe? La fe no es un juego. La fe es algo muy importante en la vida del creyente. Y cuando Caleb y Josué vinieron, tenían en contra, para empezar, a los 603,000 que habían sido censados. Pero tenían esos 603,000, tenían una porra. ¿Está bien? Tenían una porra de, no sé, de 1,5 millones, que estaban a favor de ellos, creyéndoles a ellos. Y allí estaban personas de fe, como estaba Moisés, como estaba Aarón, como estaba María, y estaban Josué y Caleb. Y Josué y Caleb tuvieron que enfrentar esa multitud. Pararse enfrente de una multitud así era de ponerse a temblar. Y yo pienso que en medio del valor que Josué tenía, que Caleb tenía, pensaba que lo podían matar, que la vida estaba poniendo su vida. Entonces nosotros vemos cómo es la fe, pero esa es la fe que agrada a Dios. Dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los demás ya eran desagradables a Dios porque no tuvieron fe. Y entonces es donde la fe se agiganta, se hace digna de mención y digna de honra delante de Dios. Cuando en medio de una situación tan caótica como estaba sucediendo ahí, una crisis tan dura que se estaba viendo, allí se para uno en medio y dice, no, están equivocados todos. Y todos van a decir, no puede ser que uno solo tenga la razón, y se obstinan en seguir en el error, en el engaño. Pero ya ese es problema de ellos. Y vemos que una sola persona está dando un ejemplo de fe. Entonces por eso dice, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Cuál espíritu? De un valiente. Un espíritu de alguien que cree. Tenía el espíritu de Dios. Le creía. La gente yo sé que no podemos decir que tenía el espíritu de Dios como se manifiesta hoy en cada creyente generalmente, pero ese era el espíritu que estaba en Caleb. Un espíritu de una persona que le creía totalmente a Dios, y Dios le dio de su espíritu.
derramaba de su espíritu. De tal manera que esa fe se fortalecía en Caleb hasta dispuesto a morir, a lo que venga, a lo que pase. No tenía el problema con que lo mataran. ¿Por qué? Porque le creía a Dios totalmente, de todo corazón. Porque él tenía las pruebas de quién es Dios. Lo había visto todas las maravillas y evaluaba y valoraba cada una de las manifestaciones de Dios en el pueblo de Israel. Los demás, ¿qué hicieron? No valoraron. Y eso es una invitación a nosotros. ¿Qué tanto valoramos lo que somos en Cristo Jesús? Lo que decimos que somos en Cristo Jesús. ¿Qué tan alineado está nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios? De tal manera que lo creamos como ellos. A ellos les fue dado el maná cada día, cada mañana. Cada mañana tenían que ir a buscar el maná. Eso es para nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, ¿cada cuándo vamos a recoger maná? Nosotros. ¿Cada cuándo recogemos maná? Para alimentar nuestro conocimiento de Él. Para alimentar nuestra alma. La Biblia siempre nos aconseja que todos los días recojamos maná. Que todos los días. Que escudriñemos, que analicemos. Y nosotros vemos que allí había 2 millones, o los que fueran, que iban caminando como pueblo de Dios por el desierto. Pero allí dijeron, no, esto sí Dios no lo puede hacer. No creemos que lo pueda hacer. Y dijeron, ni siquiera le vamos a hacer la lucha de entrar. Y a los que querían incitarlos, los tildaron de locos, dignos de muerte. Los querían apedrear, es lo que veíamos en la parte primera que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que estaban a punto de apedrearlos cuando Dios descendió al tabernáculo de reunión para parar todo aquello que estaba pasando. Entonces, estas manifestaciones de fe no deben de ser de Caleb, nada más, ni de Josué. Estas manifestaciones de fe deberían de ser de todos los que conocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, para vivir vidas así. Y a veces el mundo nos entretiene en cualquier cosa. En cualquier cosa estamos ocupados. Estamos ocupados en conocer lo que dice la televisión, lo que dice el internet, lo que los vecinos hacen, la gente que pasa. Estamos muy interesados y conocemos la historia de cada persona. Pero ¿qué tanto conocemos de nuestra fe, de la palabra de Dios? ¿Qué tanto conocemos? ¿A qué grado estamos tan interesados en la palabra de Dios? En la Biblia, así directamente en la Biblia. Porque de ahí en más los medios de comunicación nos van a contar tantas mentiras que parecen verdades, que si no tenemos como primer lugar una información clara de lo que dice la Biblia, continua. A veces decimos, es que yo ya leí la Biblia, ¿no? No, miren, hay gente que lee la Biblia 20, 30 veces. Y aún así, todavía no coordina muchas cosas. Es necesario que sea continuo. Es el alimento. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Entonces, Dios les pone de ejemplo a Caleb. Y le dice, mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré a la tierra donde entró y su descendencia tendrá en posesión. Bueno, esto es importante que lo veamos y que lo analicemos porque miren, hay una contienda muy grande que siempre está, que si se pierde la salvación, que si no se pierde la salvación, que si ya somos sellados en Cristo ya no se puede. Miren, aquí Dios dice, yo juré que los iba a meter a la tierra prometida, a la tierra que les dije, y no los voy a meter. ¿Por qué? Porque ellos apostataron. Pero Él dice, yo juré que los iba a meter.
Y Dios no va a fallar en su juramento, Dios va a meter al pueblo de Israel. Y los metió hasta la tierra prometida. Pero a los que no fueron aptos, que no pusieron su fe en Él, no los metió. Entonces, allí hay muchos puntos que nosotros debemos de analizar para que veamos lo importante de tener cuidado de nuestra salvación. No aprovecharon ese beneficio que ya tenían, ¿sí es cierto? Entonces, pues nosotros podemos aprovechar, hay que aprovechar todos los beneficios que tenemos para ir fortaleciéndonos en la fe, porque dice, y luego dice en el versículo 25, ahora bien, eso se los aclara Dios por parte de Moisés, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid del desierto camino del Mar Rojo. ¿Saben qué? Vuelta en U. Iban para allá, pero ya no van para allá. Y esto no es tan fácil porque es una orden directa que Dios les está dando. Dice, volveos mañana y salid al desierto del Mar Rojo, les dice, porque allá están el amalecita y el cananeo y yo no voy a estar con ustedes para que vayan allá. Más adelante se los va a confirmar. Pero como les tuvieron miedo y como yo no voy a ir, pues más vale que se regresen, porque si no el amalecita y el cananeo se los van a sonar. Prácticamente eso le está advirtiendo Moisés al pueblo de Israel. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Depravada, fíjense lo que les dice, depravada multitud. Y decimos, no, pues es fuerte, ¿no? Depravados son los violadores de niños, ¿no? Depravados son los que golpean a la mamá, degenerados, ¿cómo dice aquí? Que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Está hablando de todas las quejas y está diciendo son depravados. Y nosotros vemos que no hacer la voluntad de Dios es una depravación. Es una rebelión tan dura que es digna de condenación. No, Dios no perdona ni un pecado del que uno no se arrepienta. Esa Dios no la perdona, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar a Cristo. Es negar a Cristo, o sea, estamos en lo mismo. El que niegue a Cristo se va a ir al infierno, nunca va a poder ser perdonado. Y aquí el que está negando a Dios, le dijo a Moisés, hazte un lado porque son dignos de muerte, ¿verdad? Y Moisés intervino y Dios los perdonó. ¿Qué hizo Dios? Les dio oportunidad de que ese tiempo que caminaran en el desierto reaccionaran. No sabemos, ya de ahí para adelante no podemos decir si sí o si no se arrepintieron. Aunque la Biblia habla fuerte en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 3:17 dice la Biblia que habla fuerte de esta generación. Sí, bueno, eso es Coré. Ese es Coré, ¿verdad? Y su rebelión. Los que cayeron era la rebelión contra la guianza de Dios y la autoridad que Él había puesto para que los llevara. Eso esa es su rebelión. Entonces, pero dice aquí en Hebreos 3:16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Dios estuvo disgustado con ellos 40 años.
¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Él estuvo disgustado con ellos todo ese tiempo, generalizando. Por eso les digo, allí puede haber personas, dice en el 18, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Y aquí habla del reposo. Por eso les digo, aquí nos deja una incógnita para nosotros. ¿Verdad? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, bueno, el reposo del que estamos hablando aquí es la tierra de Canaán. ¿Verdad? Eso es donde hemos visto otra vez que tipifica el reposo de Dios en Cristo Jesús. Y es en el que nosotros hoy debemos de estar, en el reposo que nos da del pecado y de la enemistad que teníamos contra Dios cuando no conocíamos a Cristo. Pero ahora los que entregan su vida a Cristo entran en un reposo. Ok, ahora hay que aprovechar ese reposo para vivir una vida plena de gozo, de paz, de testimonio. Eso es vivir así la vida, todos los días, dándonos cuenta que eso es lo que Dios pide de nosotros. Que todos los días estemos en esta vida, en esta lucha continua y constante. Y por eso les decía que es necesario estar alineados con nuestra mente y nuestro corazón hacia lo que Dios pide a través de su palabra. Es necesario que estemos en esa línea recta para tener el conocimiento pleno y vivir vidas de lucha, de esfuerzo. Que aunque caigamos, sepamos cómo levantarnos y acudamos, como dice el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre, donde podamos decirle: Señor, sí pequé, sí me equivoqué. Pero lo que nos puede hacer conscientes de esto, es vivir una vida continua de comunión íntima con Dios. El Espíritu Santo es el que nos puede redarguir. Y si nosotros no vivimos una vida continua de una comunión íntima con Dios, el Espíritu Santo va a estar contristado. Va a estar contristado. No va a interceder. Es necesario precisamente por eso estar siempre activos en la fe. Una fe que debe estar viva, activa todos los días. Que lo que hacemos, lo que alegamos, los conflictos que tengamos, incluso en familia, lleguen a un punto donde no llegue a la blasfemia, que no llegue a la negación de que en Dios hay respuesta a cualquier problema. Entonces, podemos ver que aquí, como diles, vivo yo, según habéis hablado a mis oídos. ¿Qué quiere decir? Dios está al pendiente, al tanto de cada situación. Miren, en el capítulo, en este mismo capítulo, en el versículo 2, ellos pronunciaron algo que es muy fuerte. Dijeron en el versículo 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. Dios los estaba oyendo. Dios está oyendo todo, siempre. No está como para agarrarnos, si te portaste mal, darnos un garrotazo, no está para eso. Pero sí está atento a todo lo que cada uno de nosotros hace cada día en cualquier lugar donde estemos. Entonces, es donde nosotros debemos de entender que fallamos, porque está aún lo que pensamos, todo está abierto delante de Dios. Y por eso les dice aquí: diles, vivo yo. Dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esta es la sentencia de la que les está diciendo. ¿Y cómo se las va a cumplir? Porque lo hicieron en una rebelión total, en una negación total de Dios, del poder de Dios y del don de Dios que era la tierra. Ese era un don para ellos. De gratis, vámonos, los voy a llevar, les voy a dar comida, les voy a dar hotel, todo lo que se necesita. De gracia se los estaba dando. ¿Qué tenían que hacer? Dios cumple siempre. Dios cumple siempre todo su compromiso, es fiel. Cuando la Biblia dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, no habla de nuestra fidelidad, habla de quién es Dios y qué quiere hacer por nosotros.
pero nosotros necesitamos permanecer en Él. Si no permanecemos, aunque Dios quiera, no nos va a llevar al cielo. Nosotros necesitamos permanecer. Entonces se puede decir que la multitud que postuló, que no creyeron, no fueron el cielo, se creó esa multitud y se época de Bueno, deja aquí ahí lo que estamos viendo en Hebreos. Dice que Dios está enojado con todos, ¿verdad? Con toda la multitud. Pero hay un llamado, ese llamado, nosotros vemos el llamado a la iglesia de la Odisea, ¿cómo es? Le dice que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Al ángel, al dirigente, lógicamente ese dirigente estaba dirigiendo a la iglesia en este camino. Todos los de la iglesia de la Odisea estaban en este engaño, o están, que hoy tipifica la iglesia de hoy. Pero Dios habla personalmente. Y al final de hablarle esto al ángel de la Odisea y a las 7 iglesias, dice, he aquí, en Apocalipsis 3:20, después de que ya dijo todo su mensaje, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón. ¿Cómo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo creo que ese llamado también era para el pueblo de Israel. Si alguno se arrepentía, su cuerpo ya estaba sentenciado a quedar tirado en el desierto. Pero podía reaccionar y humillarse delante de Dios, personalmente. El pueblo como pueblo ya no iba, ya en conjunto no lo iban a hacer ni tenían ya ese llamado. Ya estaban todos sentenciados. Pero personalmente, cualquiera podía decir, sí pecamos. Tenía razón Caleb, tenía razón Josué, y humillarse delante de Dios. Pero en lo general, nos dice Hebreos que estuvo enojado con todos ellos todo el tiempo. Entonces, alguno, personalmente, ya no como pueblo en general, podría tener la opción de, como lo tiene hoy en día, cualquiera que vivimos en esta época, en los tiempos de la iglesia de la Odisea, una iglesia apóstata totalmente. Personalmente Dios llama a cada uno de nosotros. Esa es la iglesia hoy en día. Los que oyen la voz y abren la puerta de su corazón. Y hay fiesta con ellos. Y incluso hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Entonces, esa es la opción que hay para ellos. Por eso les digo, no podemos saber si hubo algunos, si hubo 10, si hubo 20, si hubo 1000, no sabemos. Eso es entre Dios y cada una de estas personas. Como es hoy en los tiempos de la iglesia, es con cada uno de nosotros. Dios el día que venga, Cristo el día que venga no va a decir, sí, la iglesia de Benecer, eran pura familia, eran puros hermanos, se soportaron toda la vida, vénganse todos. No va a ser así. Aunque quisiéramos que así sea, no va a ser así. Es cada persona, cada uno. La salvación es personal, totalmente personal. Y podemos pertenecer a un grupo muy bonito, muy organizado y lo que sea. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es cada corazón que está entregado de veras para hacer la voluntad de Dios y alineado con Él y con su palabra. Esa es la verdadera iglesia. Ya no se trata de las 7 iglesias del Apocalipsis, se trata de una sola. La iglesia de Cristo es una sola y es la que, de todos los que creen en Él, de todo corazón. Entonces, vemos que Dios les cumplió. Cuando dice aquí en el versículo 28, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Eso va a ser a cada uno de nosotros. No es a lo que estemos como grupo, como iglesia, como denominación, como organización, no. El Cristo va a venir por cada persona. No se puede decir de ninguna iglesia que hoy se llame cristiana, que eso sí, todos van al cielo, no. No, en cada iglesia hay un montón de mentirosos, engañadores, interesados de estas cosas, de este mundo, en cada iglesia. Entonces aquí se trata de una vida íntegra, que sea cada uno personalmente
con una entrega que alcancemos a entender, no como todo el pueblo de Israel que iban todos a Canaán, pues todos fueron para atrás, menos Caleb y Josué. Todos fueron para atrás. Y aquí vemos que está sentenciando a todas las tribus de los que fueron ¿cómo se llama? A ver la tierra, a ver si era buena y a ver si era cierto lo que Dios decía. Y comprobaron que sí era cierto lo que Dios decía, pero comprobaron que no tenían fe. Demostraron que no tenían fe en el Dios que les había dicho tantas verdades y les había mostrado tantas maravillas a través del camino, y se quedaron fuera. Entonces, no es que nos nombremos, nos llamemos cristianos, no se trata de eso. Es que estemos en una comunión íntima con Él, verdaderamente en una entrega y en una lucha. Porque todo esto nos lleva a más cosas, miren. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. La murmuración es del diablo. Murmurar es del diablo, eso queda claro. Y él tiene una condena muy fuerte. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. No van a entrar. Una tierra por la que juré que los haría habitar en ella, no van a poder entrar. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. La tierra que ustedes despreciaron y que dijeron que no era, que no los convencía, ellos van a entrar. Sus hijos por los que ustedes decían que se preocupaban, resulta que no se preocuparon de la forma de darles un testimonio. Era la oportunidad, esa era la oportunidad de ellos de dar testimonio de su fe en Dios, de decir, ok, vámonos. Es más, ellos no debían de haber mandado espías. Si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Cuando les dijo Moisés, ¿saben qué? Llegamos a la frontera, órale, posean la tierra que Dios les dio, vamos a poseer la tierra que Jehová dijo que nos daría. Y le dijeron a Moisés, eso lo vimos la semana pasada o antepasada, en Deuteronomio, que él aclara y dice, pero ustedes se acercaron a mí y me dijeron, enviemos primero. Esa ya era una falta de fe. Era una desconfianza ya. ¿Qué iba a suceder con eso? Que venía de una desconfianza, iba a crecer su desconfianza. Venía de una falta de fe, iba a crecer su fe, su falta de fe. Porque ya iban con esa idea. Y entonces lo vieron de una forma diferente que lo vieron Josué y Caleb, lo vieron sin fe, no tenían fe. Se descuidaron en la fe. ¿Por qué? Porque tenían todo lo que necesitaban. Tenían todas las pruebas de quién es Dios. ¿Quién es el que les había dicho, los voy a llevar, los voy a meter, les voy a dar la tierra que fluye leche y miel? Pero ellos se negaron. Entonces, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Hasta que ustedes cumplan la sentencia de condena que hay sobre ustedes, esa también les va a tocar a sus hijos sufrirla. No tenían por qué sufrirla, porque habían todo de haber entrado a Canaán, pero como consecuencia de la falta de fe de sus padres, a ellos les tocó ir a sufrir 40 años en el desierto. O sea, Dios ya había jurado, ¿verdad?, que la iban a hacer, y cambió de opinión. No cambió de opinión. Me refiero a por su mala conducta. También quiero preguntar y decirle, por
Sí, mire, Dios no se arrepiente nunca de nada. No se puede arrepentir, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso nosotros debemos de tener muy claro. La narrativa literaria a nosotros nos dice las formas en que sucedieron las cosas, pero Dios nos demuestra lo que Él tiene en su corazón siempre, y Él nunca se va a arrepentir. El pueblo tenía, de Nínive se arrepintió, pero ¿qué pasó con el pueblo de Nínive después? El pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, murió o terminó. Es donde se cumple lo que Dios dice. ¿Cómo terminaron? Destruidos. Se acabaron. Les reventaron una presa por allí y asunto arreglado. Les vino un diluvio, ¿verdad? Entonces, lo que Dios dice se cumple siempre. Esto que nosotros vemos es la narrativa de los sucesos, ¿verdad? Nosotros aquí vamos viendo cómo hay muchos sucesos, por ejemplo, lo que veíamos del camino de los límites del Sinaí, de Oreb a Canaán, que era una jornada o un camino de 11 jornadas, 11 días para llegar. ¿Verdad? Y decimos, es que en 11 días llegaron. Incluso yo a veces escucho a personas que dicen, no, 11 días les bastó para llegar a la frontera. No, sí fueron 11 jornadas, pero ¿en cuánto tiempo las hicieron? Y ya vimos la semana pasada cómo se comprueba el tiempo que duraron en el camino. Del día que salieron al día que llegaron, pues las uvas nos dijeron, ¿no? Las uvas nos dijeron cuánto duraron el camino. Cuando eran las primeras uvas, en ese tiempo ellos andaban, ¿cómo se llama? Viendo la tierra, a ver cómo era. Y de eso hacía 2 meses y feriecita que habían salido de las fronteras del Sinaí hasta las fronteras de Canaán. Entonces hicieron aproximadamente ellos, de un lugar a otro, hicieron aproximadamente 2 meses y feriecita para llegar. Pero si nos vamos con la narrativa, lo que dice, 11 días, 11 jornadas, pues de volada llegaron, no. Duraron un buen ratito, ¿por qué? Veíamos en la lepra de María duraron 7 días, ahí parados. Entonces, ya cuando vemos la historia completa nos damos cuenta que lo que la Biblia dice en cuanto a quién es Dios y que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pues no, nunca se va a arrepentir de lo que Él dice que va a hacer. Está todo planeado en un plan perfecto de parte de Dios, desde el principio. ¿En qué íbamos? Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías. O sea, era una condena que los hijos iban a pasar, pero no iban a quedarse en el desierto. Hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y aquí otra vez volvemos a lo mismo. ¿Qué tal que hubieran hecho 10 días en recorrer la tierra y venir con la noticia, y así la misma noticia? Eran 10 días 10 años de desierto, ¿no? Pero si hubieran hecho 0 días, ¿cuánto les tocaba vagar en el desierto? No les tocaba. Si el día que les dijeron vamos a entrar, hubieran entrado, asunto arreglado. Allí había quedado todo arreglado y no había habido necesidad de caminar, ir a morir al desierto. Y eso fue por falta de fe y porque menospreciaron no a Moisés, no a Aarón, no a Caleb, no a Josué, no a María. Menospreciaron a Dios. Tuvieron en poco a Dios. ¿Qué es eso? No tener fe. No tuvieron fe. Y eso es lo que la Biblia dice. No hubo fe en los que la oyeron. No hubo fe en los que oyeron toda la palabra y vieron todos los milagros. ¿Por qué? Porque veían todos los beneficios y se creían con derechos. Pues nos sacó, ahora que nos lleve. ¿Cuánta gente hay hoy en día que dice, no, si
Si ya, ya me salvó, ahora que me lleve al cielo. No creyeron de veras. Estaban en dos aguas, toda la vida estuvieron en dos pensamientos. Yo Jehová he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y Dios no los baja de generación perversa. Ahora nosotros debemos de entender qué es la perversión más grande. La perversión más grande es no creer en Dios. Todas las personas que no crean en Cristo Jesús como su Salvador y lo confiesen con su boca y lo crean en su corazón, todas esas personas no van a ir, no van a entrar, son perversos. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de mantenernos fieles en la fe. Dice en el versículo 36, los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver había hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, menospreciando los beneficios de Dios para el pueblo de Israel, teniéndolos en poco, devaluándolos, que decían, es tierra que traga a sus moradores, no podemos ir allí nos vamos a morir con el sol, con todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, desacreditando a aquel país. Y aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Vemos como, aunque había unos mensajeros positivos, no les quisieron creer, más bien creyeron a los negativos. Y nosotros vemos cómo eso se repite y se está, agudizando hoy en día en cuanto a lo que la Biblia dice a la doctrina cristiana. Lo que dice en la doctrina cristiana que hoy se está practicando, la Biblia clara. Judas es una persona, un apóstol muy duro para hablar, pero muy claro para decirnos a qué punto iba a llegar los tiempos en los que estamos viviendo, los últimos tiempos, de cómo sería la iglesia de hoy en día, cómo sería la generación que hoy se llamarían pueblo de Dios. Y dice qué tan mentirosos son, qué tan engañadores son. Dice que se disfrazan, traen un disfraz total. ¿Y de qué estamos llenos ahorita? De disfraces, de lobos rapaces, de gente insidiosa, como lo que dice el apóstol Pablo a los corintios. Les dice, estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿verdad? Y eso es ser insidioso, ¿verdad? Presentarse como verdaderos enmascarados. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y Judas dice, ¿de qué se van a disfrazar? Y nos da el disfraz para que no nos quede a nosotros la menor duda, porque a veces estamos con la idea de que serán falsos o no serán falsos, ¿verdad? Y dice Judas, ¿dónde está Judas? Aquí está. Dice Judas, pero estos blasfeman. Está hablando de todos los tipos de doctrinas que hoy tenemos enfrente. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Esto es todos los predicadores de hoy en día que están trabajando por intereses equivocados o propios. Y dice, hay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín?
La rebelión es un culto a mi modo. Esa es la doctrina de Caín. Un culto a mi modo. Yo digo, ¿cómo? ¿Qué hizo cuando fue a ofrecer el sacrificio? Ofreció lo que parecía muy deslumbrante, muy hermoso, muy atractivo, pero no lo que era, según la palabra de Dios. Y él fue a presentar un culto totalmente hermoseado por él. Ese es el camino de Caín. ¿Cuánta gente hoy en día está predicando su propia manera de pensar, con intereses propios, lógicamente, pero también equivocado, totalmente inventando cultos que la Biblia no los tiene, no los dice, incluso sacando textos fuera de contexto, usan la Biblia, pero no hacen nada más que presentar el camino de Caín. Ese no es el camino hacia el cielo, nunca va a ser. Y luego se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Eso es por dinero, pero también hay otra forma que vemos aquí en Números, creo que es Números 31. Está en Números 30, lo leí en Números 31, no me acuerdo el versículo, a ver si lo hay. Dice en el versículo 8 que en esta guerra contra Madián mataron también a Balaam, hijo de Beor, y lo mataron a espada. Pero déjenme ver, porque aquí también dice el consejo, del consejo que él les dio. Por aquí lo voy a encontrar. Les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Ya que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal, peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Balaam, cuando estuvo enfrente de Balac para maldecir al pueblo de Israel, no lo pudo maldecir. Nosotros vemos la traición que hay en Balaam, en la doctrina de Balaam. Pero cuando ya no estuvo enfrente de Dios, enfrente de Moisés, que estaba el pueblo allí, enfrente del pueblo de Israel, y que no estaba Balac presente para que le dijera maldícelos, pues los aconsejó. Y quería morir la muerte de los justos el hombre, pero pues tenía que morir de espada. ¿Por qué? Ahí se muestra lo falso de este profeta. Cuando ya estuvo retirado, que no pudo maldecir, incluso podemos ver que él tuvo oportunidad. Cuando estuvo allí enfrente de Balac, Dios le dio palabra y le dio bendícelos, y los bendijo. Pero cuando ya estuvo ausente, ¿qué pasó? El interés, el lucro pudo mucho más. Y dijo: ¿sabe qué? Hay una forma en que ese pueblo, no lo necesito maldecir yo, hay una forma en que ese pueblo sea maldito. Dios les tiene prohibido que las mujeres y los hombres de Israel se junten con extranjeros. Y eso dice claramente que ese fue el consejo de Balaam. Pues él les aconsejó: miren, convenzan a las mujeres, y las mujeres convenzan a los hombres de que se vengan, que se casen, que tengan relación con ustedes, y entonces Dios se va a enojar. Y la Biblia dice que fue una de las mortandades más grandes. 23,000 murieron por causa del consejo de Balaam. 23,000 hebreos murieron en una sola ocasión, por andarse juntando con las idólatras y con los idólatras.
Ese fue ¿qué? El consejo de Balaam. Eso fue lo que aquí vemos, ¿verdad? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam por dinero, por beneficios, les dijo, ¿saben qué? La doctrina que ellos llevan, miren, yo les voy a decir cómo. Y les dio una doctrina. Dijo, júntense con las mujeres de ellos. Sí, empezaron a hacer eso de juntarse. Y luego dice, esto es para decir la sentencia para los que blasfeman en cuanto a la predicación que hoy se hace con estos intereses. Es sentencia. Nosotros queremos ver a las iglesias que se llaman cristianas, como qué bonitas, qué avivadas, cuánta gente tienen. No les estaba comentando acerca de la iglesia del Dios Todopoderoso, que es de Corea del Sur. Esa iglesia, estaba leyéndole ahí está claramente, dicen ellos, los representantes, los dioses que les predican hoy, que están en la tierra, son ángeles caídos que se arrepintieron. Son 2 ángeles caídos que se arrepintieron y ellos sí saben todo como el cielo y están predicando el reino de los cielos, y hay muchísimos convertidos a la iglesia del Dios Todopoderoso con esa doctrina. Esa doctrina es exactamente esta que dice aquí, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Esta es la sentencia. Es lo mismo que dice aquí. Y luego dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Miren, ¿qué pasó con Coré? Coré estuvo contraponiéndose a la autoridad de Dios, diciendo, ¿quién es Moisés? ¿Quién es Moisés para que nos dejemos que Él nos guíe? Y hoy en día todos estos están diciendo, no es nomás la palabra de Dios, es también la interpretación, y la interpretan como les da su gana. Y nosotros sabemos que están diciendo una verdad, ¿verdad? En cuanto a eso, en cuanto a qué interpretar la palabra de Dios, pero ellos la interpretan a su modo, sin el Espíritu de Dios. No pueden tener el Espíritu de Dios los que actúan conforme a lo que era Caín, conforme a lo que era Balaam y conforme a lo que era Coré. ¿Y qué vemos que sucede? Que estas doctrinas, todas estas doctrinas, desplazan a Cristo. Y si no, vamos viendo a cada una, ya las conocemos. Todas las doctrinas que hoy se dicen grandes doctrinas, como mormones, como testigos de Jehová, y etcétera, etcétera, todos tienen desplazado a Cristo, todos. ¿Por qué? Porque los mormones no pueden ser cristianos sin José Smith, no pueden ser. Sin José Smith no existen los mormones. Entonces, y así cada uno. Sin su personaje que tienen interpuesto no existen. Los branjamistas no existen sin Branham. Los willianistas no existen sin William. Los sabatistas no existen sin Elena G. de White. No existen. Y la iglesia de la luz del mundo, de la hermosa provincia, no existe sin Eusebio o sin Nazón, en este caso de hoy. Aunque esté en la cárcel, sentenciado y condenado, el día que digan ese no es, ese día deja de existir. Para la persona que reconozca que Nazón es un mentiroso, esa iglesia deja de existir para él. Tiene que salirse o tiene que convertirse al evangelio verdadero. ¿Hable recién? No, y déjate hablar. Es lo mismo, todas las iglesias es lo mismo, Miguel. Pero bueno, en la iglesia bautista de la que usted dice existe una constitución
Ya no importa si el pastor se va o viene, ¿verdad? Pero nosotros vemos que aquí sí es importante ver esto. ¿Por qué? Porque este es el juicio contra los falsos, mentirosos. Y nosotros estamos viendo acá que todo está escrito y todo está coordinado. Por eso siempre que vemos las comparativas del Nuevo y el Antiguo Testamento, vemos cómo se arroja luz. El Nuevo Testamento arroja luz al Antiguo para que lo entendamos de tal manera que vemos que aquí está presente. La semana pasada veíamos cómo estaba presente Cristo. Aquí Cristo está presente desde Génesis capítulo 3, cuando Abel fue a ofrecer el corderito. Allí está tipificado Cristo. Desde allí hemos dicho muchas veces, yo creo que nos queda claro, antes de que naciera la primer persona en la tierra, ya la promesa ya estaba dada de un redentor. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, va a venir uno que los va a redimir. Todavía no nacía la primera persona en la tierra, todavía no nacía ni Caín ni Abel. Entonces, vemos que la respuesta allí está, y por eso la Biblia nos va a ir confirmando cada vez. ¿En qué íbamos? En la muerte de los 10. Esto nos muestra a nosotros, ¿verdad?, cómo es importante mantenernos firmes en la fe. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Aquí es cuando dijimos de los mensajeros de hoy en día, de cómo está la iglesia hoy en día, de cómo se han aumentado los falsos predicadores, los falsos apóstoles, los que predican podemos decir, herejía, yéndose o predicando semejante al camino de Caín, o a la doctrina de Balaam, o a la rebelión de Corea. Estos tres abarcan todo el panorama. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Bien, pues ya yo creo que ahí nos queda ya claro cómo va siendo el juicio para este pueblo, y de qué cosas nosotros debemos de aprovechar para poder tener claridad. Y ya vamos a terminar, ya vinieron los niños. ¿Cómo? Bueno, pero ya pasaron. No, bueno, no sé, a lo mejor no traen nada preparado para pasar a decir. Pero bueno, nosotros vamos a aprender este texto, que es Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios les bendiga. Vamos a dejarle el lugar a la hermana Lili.